como queráis. Ir tomando asiento, por favor, y vamos comenzando. Bueno, a continuación, José Antonio Leaga, PP, para los que le conocemos, va a presentar el Índice Vasco de Apertura hacia la Diversidad, que, como hemos comentado ya anteriormente, tiene o trata de hacer este ejercicio de coger las actitudes, coger varias de las cuestiones que hemos tratado y resumirlas en un único valor. Si es que, Pepe, cuando quieras. ¿Hasta qué hora? ¿20 minutos? Sí, 20, 25 minutitos. 20 o 25. 25. Hasta y media, bien. Bueno, Egunon, muy buenas a todas y todos. Bueno, la mayoría ya nos conocemos, o sea que, bueno, ya sabéis un poquito de qué pie cojeo para que os podáis hacer una idea de por dónde van a ir los tiros en estos 25 minutos que tengo para contaros un poco un pequeño juego estadístico que hemos hecho en Ikuspegi. Yo soy Begirune, pero Ikuspegi a ratos, para elaborar un índice vasco de apertura hacia la diversidad. Bueno, antes de empezar, un breve inciso por un comentario que ya se ha dicho, pero el sondeo que se ha hecho a la población vasca sobre la diversidad y sobre la discriminación es un estudio dirigido a la sociedad vasca. Es decir, el muestreo está pensado para conocer cómo respiramos. Como punto de partida, como marco, se ha hecho alguna alusión a colectivos concretos que nos pueden interesar profundizar, pero es imposible en un sondeo de este tipo tener una información, vamos a decir, de calidad representativa de colectivos que en general suelen ser minoritarios. Si quisiéramos hacer un retrato de la situación de las mujeres, es muy probable que con la muestra que tenemos efectivamente podamos tener una foto bastante aproximada. Pero claro, no es posible, por ejemplo, has comentado antes el tema el interés por el colectivo trans, puede haber interés por el colectivo gitano, puede haber interés por el colectivo LGTB, puede haber interés por otros colectivos en particular. Pero lo que necesitábamos en un principio era tener un marco de, primero, vamos a ver un poco dónde estamos, porque luego lo que sí va a ocurrir, lo que yo creo que sí se va a hacer, son estudios específicos donde se pueda profundizar con unos colectivos u otros. Antes ha comentado Gorka el tema del pueblo gitano. En su momento hicimos una pequeña incursión en Guipúzcoa con el tema del pueblo gitano, pero lo que vemos es que necesitamos estudios, o sea que de aquí tienen que surgir necesidades de los colectivos y trabajo para Ikuspegi, también de orientar esos estudios. Bueno, este estudio es un estudio muy bonito, no es porque yo haya trabajado en él, pero es muy bonito, es muy innovador, que decía aquel, y en Euskadi necesitábamos tener un estudio que nos situara un poco realmente cómo reaccionamos, cómo nos posicionamos, cómo vivimos la diversidad, la creciente diversidad que tenemos en nuestro entorno. El estudio, claro, es un estudio un poco mezcla, vamos a decir, incorpora varios objetivos, porque un objetivo es conocer eso, las percepciones, cómo nos situamos los vascos y las vascas hacia la diversidad, cómo nos situamos como colectivo, cómo percibimos a la sociedad vasca, qué actitudes presentamos hacia la diversidad, cómo reaccionamos ante la diversidad y luego también recoger información sobre cómo vivimos situaciones de discriminación sufridas en propias carnes, que decían aquellos cómicos, en propias carnes y cómo la vemos, cómo somos capaces de poder observarla y distinguirla en nuestro entorno. E incluso también cómo reaccionamos de cara a las instituciones o cómo responden las instituciones o qué herramientas ponen en marcha las instituciones para responder a situaciones de discriminación. Pero son como dos pasos, cómo percibimos la diversidad y luego qué discriminación se puede dar en torno a esa diversidad. Bueno,
Yo me voy a centrar en un aspecto de este cuestionario que tiene que ver con las posiciones de la sociedad vasca hacia la diversidad social. Antes comentaba Imanol, ¿qué sensación nos queda? Ya veis que, claro, tenemos mucha información, hemos preguntado muchas cosas, hemos recogido mucha información y lo que suele ocurrirnos es que tenemos luces y tenemos sombras. Para algunas cosas presentamos posiciones, manifestamos intenciones más abiertas, tolerantes, mientras que en otras situaciones, en relación a otros colectivos o en otros contextos, pues dejamos ver que ahí ponemos pie en pared y expresamos muchas reticencias y resistencias. Nos suele pasar que dices, bueno, con toda esta información, si tenemos que resumirlo, ¿podemos resumir esto de alguna manera? Nos pasó ya en su día, en el 2007, cuando en la primera rueda de prensa que presentamos el barómetro en Ikuspegi, el barómetro vasco, de posiciones, de actitudes de la población vasca hacia la inmigración, que cuando desgranamos todos los datos, al final un periodista levanta la mano y nos dice, bueno, ¿y en resumen qué? ¿Cómo somos los vascos? Y dijimos, hombre, pues en resumen, bueno, y dijimos, tenemos que elaborar algo que nos permita resumir. Y a partir de ahí pues nos dedicamos a jugar, ya veis el tiempo que tenemos, con este tiempo no vas a ir a la playa, pues te quedas en casa, coges una base de datos y empiezas a procesarla y a elaborar cosas. Y por eso también pensamos que en este caso nos podía ser útil el intentar elaborar un instrumento, un constructo que nos permitiese resumir toda la información, si era posible, en un solo dígito, de tal manera que podamos posicionar a cada una de las personas encuestadas y, por tanto, digamos, extrapolando a la sociedad vasca, que podamos situar a la sociedad vasca en un continuum, en una escala de 0 a 100 y decir dónde estamos, para decir, y en resumen, ¿qué? Y siguiendo un poco la táctica de Colombo, pues en resumen, ¿cómo estamos? 72. Ese es el resumen, 72. Ya está, ya sabemos quién es el asesino, ahora vamos a ver cómo lo hemos matado. Seguid las películas de Colombo, ¿no? Primero siempre te dan cómo lo matas y luego te dicen cómo lo pillan. Vale. En este caso vamos a hacer lo mismo. Bueno, el cuestionario es muy amplio y lo que buscamos es recoger una serie de variables, las variables que mejor recogían esa posición que tenemos los vascos y las vascas hacia la diversidad, sabiendo que trabajamos también con una posición de información vicaria. Es decir, nosotros no podemos ver exactamente cómo nos comportamos, pero sí lo hacemos a través de lo que manifiesta la gente que está dispuesto a hacer o cómo vive. Es decir, nos cuentan. Sabemos que no es exacto lo que contamos con lo que sentimos, pero bueno, ya sabéis que las encuestas pues es lo que tienen. Metodológicamente, aquí vamos a tener una cuestión que es que recoger actitudes, lo ha comentado Iraide antes, el tema de deseabilidad social, tenemos respuestas que creemos que hay un cierto sesgo de deseabilidad social en algunas respuestas de algunas personas. También sabemos que hay colectivos que también saben presentarse mejor unos que otros. Sabemos que las personas de mayor formación, en general de mayor estatus, suele proyectar una imagen de sí mismos mejores de lo que son, al margen de lo que decíamos antes, que una cosa es cómo nos percibimos y cómo percibimos a nuestro entorno. Pero bueno, las encuestas, una encuesta de este tipo, viene a ser como una báscula. Exactamente son precisas al 100%. Cuando nosotros decimos que de una escala de 0 a 100 la sociedad vasca se sitúa en su posición hacia la diversidad en 72 puntos, quiere decir que son 72 exactos, no son ni 71 ni 73. Bueno, digamos, lo fina que es la validez del dato, ya digo que es como una báscula. Quizá no sea 72 exactamente, pero lo que sí suelen ser son herramientas fiables, en el sentido en que hemos medido ahora, mediremos en el año 24, mediremos en el 28, mediremos en el 32 e iremos viendo cómo vamos evolucionando como sociedad. Y digo validez y fiabilidad, es como si te subes una báscula y de repente te subes y pone 110 kilos. Dices, no peso yo 110 kilos. Pero si me subo 20 veces y siempre pesa 110, quiere decir que es fiable.
es decir, que siempre mide lo mismo. Y si engordo 4 kilos y pone 114, esa báscula igual no me vale para decirme exactamente lo que peso, pero sí me vale para decir si engordo o adelgazo. En nuestro caso, esta herramienta buscamos que efectivamente nos ayude a conocer si vamos por el buen camino o si vamos por el mal camino en nuestras posiciones, independientemente que es discutible esa puntuación de 72 o la que sea. Bien, nosotros hemos seleccionado un total de, pues aquí aparecen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 preguntas del cuestionario. En las publicaciones que ha hecho Ikuspegi, el cuestionario aparece ahí, las preguntas concretas. No me voy a detener mucho en la confección del ítem, del índice, pero sí me interesa que conozcáis, digamos, el sentido del índice, lo que busca y también el cómo debemos tomarnos el índice. Porque luego, una vez que se establece, por ejemplo, nos pasa con el índice de tolerancia del barómetro de Ikuspegi, que prácticamente ya se ha asumido que es el que mide dónde vamos, pero también viene a ser un constructo que es arbitrario de un equipo investigador. Al final intentamos resumir, pero bueno, es un constructo. Bueno, estas 14 variables en realidad 14 preguntas recogen un total de 53 variables. ¿Qué hacemos con las 53 variables? Bueno, pues lo que vemos con las 53 variables es que no todo el mundo, como os podéis imaginar, responde a estas variables que hablan de posiciones, de percepciones, de disposición a la acción, de actitudes. No todo el mundo responde de la misma manera. Lo que nos encontramos es que efectivamente hay unas personas que lo hacen con posiciones muy tolerantes y muy abiertas en el extremo y otras posiciones en el otro extremo con posiciones muy restrictivas, resistentes o intolerantes de cerrazón hacia la diversidad. Básicamente lo que decimos es que tenemos lo que decimos en estadística, una variabilidad o varianza. La población vasca no se comporta todo el mundo del mismo modo. No respondemos, no nos posicionamos todos del mismo modo. Para elaborar un índice, lo que necesitamos es conocer cuáles son las variables que discriminan al colectivo, cuáles son aquellas preguntas que hemos hecho que efectivamente posicionan a unos a un lado y otros a otro, a los que son tolerantes a un lado y los que son tolerantes a otro. Para elaborar un índice caben fundamentalmente dos tipos de aproximación. Una aproximación pura quanti, a través de un factorial de segundo orden, que es el que hemos utilizado también en Ikuspegi, cuando, no sé si conocéis el índice que hemos elaborado en la EPIE, que es la encuesta de población inmigrante extranjera que elabora el Gobierno vasco. También ahí elaboramos un índice para ver la posición que tiene cada persona de origen extranjero en un continuum de integración, desde aquellos que están en fases más tempranas a aquellos que están en fases más avanzadas. Bien, cabe esa posibilidad y cabe otra posibilidad, que es elaborar un índice de forma más cualitativa, como hicimos el del barómetro de Ikuspegi, para la actitud ante la población extranjera. Aquí no voy a entrar en mucho detalle. Si alguien tiene mucho interés en conocer las tripas estadísticas, pues ese día quedamos un día, tomamos un café y le cuento así con más detalle. En este caso, simplemente deciros que el índice que hemos hecho es un índice mixto. Tiene una parte muy pura, muy cuantitativa de estadística multivariante y luego tiene una parte de ponderación de las diferentes dimensiones que tiene que ver más con el interés de que nuestro índice se mueva de 0 a 100, sea un índice fácil, sea un índice estable y a la hora de comunicar nos dé información sencilla a la hora de ver, primero, cómo nos movemos como sociedad ante la diversidad y para ver también en las diferentes dimensiones que componen esa posición hacia la diversidad cómo puede haber unos avances diferenciales en unas dimensiones o en otras. O sea, está pensado para que no solo tengamos un dato de conocer, sino que nos pueda orientar a la acción política en cuanto a que pueda haber ámbitos en los que sea preciso intervenir más que en otros ámbitos. La estadística nos permite detectar y establecer dentro de esas 53 variables que medimos de las posiciones de cada una de las personas hacia la diversidad, esa posición hacia la diversidad, el que unos sean más abiertos, unas personas sean más abiertas y otras sean
más cerradas, ¿en qué descansa? ¿Cuáles son los factores principales que hacen que unos sean más abiertos, que unas personas sean más abiertas y otras menos? El análisis factorial de componentes principales lo que me permite es, digamos, desentrañar cuáles son las dimensiones que subyacen dentro de esas posiciones más o menos abiertas. Y son 7 las dimensiones que nosotros hemos detectado, son 7 las dimensiones que explican que haya personas que estén en posiciones más abiertas o que estén en posiciones más cerradas. Son esas que aparecen ahí. Son las posiciones hacia una diversidad que hemos llamado macrosocial o normativa, hacia, en un segundo lugar, las posiciones o la percepción que tenemos hacia la diversidad de tipo cultural, de origen, cultural en sentido más amplio, porque incluye también población gitana y población de origen. Una tercera dimensión tiene que ver con la posición que tenemos hacia la diversidad desde el punto de vista de representación institucional, voy de izquierda a derecha, arriba. Una cuarta que tiene que ver con la diversidad en el entorno del vecindario, pero con la diversidad de personas autóctonas. Una quinta, voy por la línea de abajo, que tiene que ver con la manifestación de la posición subjetiva que tenemos hacia la diversidad. Una sexta que tiene que ver con la posición hacia la diversidad en un entorno más íntimo, y la séptima que tiene que ver con la posición que tenemos hacia la diversidad LGTB. Van de izquierda a derecha, de arriba a abajo, porque cada una de las dimensiones tienen diferente peso. La dimensión que más discrimina la posición de unos y de otros es la primera, la macrosocial, que explica que recoge hasta un 32%, 16, 13, 12, 9, 8, 7. Quiere esto decir que cuando estamos hablando de personas que se sitúan en posiciones más abiertas o en más cerradas, la diversidad que explica más esa posición es la posición que tienen en la primera de las diversidades. En la posición que tenemos nosotros cuando se nos interroga o interpela en relación a... Un segundito. Digo porque voy a desgranar esas variables que aparecen ahí. Cuando se nos interpela ahí va, aquí. Espera. Sí. Cuando se nos interpela sobre nuestra posición sobre situaciones como aprobación o desaprobación de que personas de diferente origen tengan hijos juntos, que una mujer sin pareja pueda decidir tener un hijo sola, que en su barrio se establezcan recursos institucionales para atender a personas pobres o sin recursos, que las personas del mismo sexo puedan casarse, y estoy hablando ya del contenido resumido que aparecen en esos ítems, que en su barrio se construya un bloque de vivienda social o pública, etc. Es decir, que la posición que tenemos hacia la diversidad expresada por nuestra posición en estos ítems y en esta dimensión es la que más discrimina. Así podemos irnos a las diferentes dimensiones. La segunda también es relevante porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural en nuestro entorno más cercano. Cómo respondemos o respiramos o nos posicionamos frente a la diversidad que vamos recogiendo en nuestro entorno con respecto a situaciones con personas musulmanas, de origen extranjero, inmigrantes, con personas gitanas, con que tengamos una mezquita en el barrio vecindario, con que se contrate en el ámbito laboral a personas de extranjeras, con que en el gobierno vasco tengamos una representación institucional de una persona de otra religión o de origen extranjero, con la tolerancia al Islam, con el velo, etc. Todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural, pero sobre todo en nuestro entorno más cercano, es la segunda dimensión más relevante a la hora de posicionarnos hacia posiciones más abiertas o más cerradas. Y así sucesivamente. No voy a entrar específicamente a cada uno de los ítems, pero lo que sí quiero remarcar es que la actitud que podemos tener hacia la diversidad
no es lo mismo hacia unas diversidades que hacia otras. Lo hemos visto en los datos, en el tema de población gitana, cuando trabajamos con variables, digamos, de forma bivariante o separadas, pero también cuando trabajamos de forma multivariante, lo que vamos viendo es que hay posiciones hacia ciertos colectivos o personas que efectivamente marcan más nuestra posición de apertura o de cerrazón. Bueno, con todo esto, al final, nosotros conseguimos que, en función de las 53 respuestas que da una persona a las 53 preguntas, le asignemos una puntuación que se mueve entre 0 y 100. Y, obteniendo la puntuación media, podemos saber dónde está la sociedad vasca. Y a la pregunta de ¿qué sensación nos queda? 72 puntos. 72 puntos. A mí, de entrada, me parece una puntuación alta. Alguna puede decir, tan tolerantes somos, tan abiertos somos, la sociedad vasca es tan abierta. Si vamos a casa después de un examen y nuestra ama nos pregunta, ¿qué has sacado? Y dice, he sacado un 7. Hombre, pues veremos cara de alegría, ¿no? También dirá, ¿y por qué no un 8? Que suele ser la siguiente. Bien, tenemos margen de mejora, pero la posición es buena. Podremos discutir si es 72, si es 62 o si es 65. Y sería una situación interminable, porque depende cómo hagamos el constructo, he de reconoceros que podemos conseguir que se mueva un poquito ese. Pero lo que sí os diré que, en función de las respuestas que hemos obtenido, es imposible conseguir un índice que marque 30 puntos. Y también es muy difícil conseguir un índice que marque 95 puntos. 72 puntos me parece que es un buen punto de partida. También es verdad que, claro, a mí me resulta un poco, a veces hasta un poco violento decir, la sociedad vasca es abierta en general y parece tolerante hacia la diversidad. 72 puntos, en un momento que parece que estás casi infravalorando ese 24% de personas que dicen haber sentido discriminación. Parece que estás desestimando ese 24%. Bueno, pero tampoco tenemos que olvidar una cosa. Si hay un 24% que sufre discriminación, probablemente no sea porque sea discriminada por el 90% de la población vasca, sino porque es discriminada por un grupo de la población vasca. Yo suelo decir que en todas las organizaciones, y puedo irme hasta la sociedad vasca, el 5% de los efectivos de las personas te genera el 95% de los problemas. Aquí pasa exactamente igual. Lo estamos viendo también con la pandemia, y con los jóvenes. Hay jóvenes que se saltan a la torera las restricciones, también entre los mayores. Pero como sumes, probablemente el 5% de los jóvenes te genera el 95% de los problemas de botellón. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. Sin despreciar en absoluto a las personas que son discriminadas por diferentes condiciones, situaciones o características sociodemográficas, personales, etcétera, sí parece que en general la sociedad vasca tiene un buen punto de partida. Sí es verdad que tenemos margen de mejora de ese 70 hasta 100 y sí es verdad que también sabemos que hay, primero, que hay colectivos que sufren más discriminación y que hay situaciones donde tenemos más margen de mejora. Si hablamos de las 7 dimensiones que hemos estado trabajando, no en todas las dimensiones estamos en el mismo punto. Cada una de las dimensiones, para obtener esa puntuación que se mueva de 0 a 100, cada dimensión se mueve entre 0 y 14 puntos, 14,30. De tal manera que en algunos ámbitos ya vemos que estamos más avanzados, la sociedad vasca obtiene mejor puntuación y en otros, sin embargo, obtenemos peores puntuaciones. Ya veis que hay 2 ámbitos en los cuales la posición manifestada de la población vasca hacia la diversidad de población autóctona en nuestro entorno del vecindario es mucho más abierta y tolerante. Estoy hablando de personas autóctonas o personas que en el imaginario de la pregunta se entienden como autóctonas porque se habla de diversidad funcional, se habla de edad, se habla de género en nuestro entorno, de sexo, se habla de... Pero cuando hablamos y nos vamos a la segunda de las barritas, la diversidad cultural, y expresamente hablamos de diferencias culturales, ahí tenemos mucho más margen de mejora. Ya veis que es, que es cuando juntamos la población gitana y de origen extranjero, el ámbito en el que tenemos mayor margen de mejora.
además de tener ámbitos de mejora, o sea, de estar en algunos ámbitos en los que estamos un poquito mejor y en otros que estamos un poquito peor, que podemos mejorar más, lo que también sabemos es que no todas las personas, por categorías sociales, respondemos de la misma manera. Es decir, podemos también, desde el punto de vista sociológico, establecer categorías sociales asociadas a una mayor o menor apertura hacia la diversidad. Aquí no lo aparece, pero os anticipo. Las variables sociodemográficas son capaces de explicar solo, me parece que tenía un 40, en este caso un 27%, no llegamos ni al 30% de las variaciones en la puntuación. Es decir, nuestra posición está determinada, vamos a decir así, en un 30% por nuestras categorías o características sociodemográficas, pero son las diferencias individuales de cada persona las que explican el otro 70%. Es decir, que la sociología llega hasta donde llega. Pero sí es verdad que hay algunas variables más asociadas a posiciones más abiertas y posiciones más cerradas. Desde el punto de vista bivariante, pues podemos hacer un perfil de las personas jóvenes, lo que decíamos antes Javi, efectivamente las personas jóvenes, la ventaja es que eso se cura, efectivamente la apertura hacia la diversidad con la edad se va haciendo menos abierta. Pero también tenemos otra serie de características sociodemográficas. Características sociodemográficas que cuando trabajamos de forma multivariante, sin embargo, también algunas desaparecen. Es decir, que aquí os presentamos un ejercicio de árbol de segmentación porque trabajamos de forma multivariante con todas las variables estas sociodemográficas a la vez para expresar que el conjunto de la sociedad vasca, la primera variable de segmentación, ese grupo lo segmenta en 4 subgrupos, la primera variable de segmentación, la que más discrimina es la edad. Es la mejor predictora de posición en ese continuum de apertura a la diversidad. Pero luego sabemos que en el segundo nivel, cuando esos 4 subgrupos se desagregan en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subgrupos, las variables que dentro de los grupos de edad son capaces también de discriminar comportamientos son la formación, son también el estatus socioeconómico y es el hábitat residencial. El residir en entornos más pequeños que obligan a una relación de otra manera o entornos más grandes donde, digamos, la relación es distinta. Y en un tercer nivel, cuando ya desagregamos alguno de esos grupos, también en algunos otros, aparecen algunas otras variables como el sexo o el estado civil. Pero realmente las variables más relevantes desde el punto de vista sociológico son la edad, estatus, estudios, hábitat, y eso nos permite, digamos, intuir o predecir de alguna manera la posición que pueda tener la población vasca o colectivos de población en ese continuum desde la cerrazón hasta la apertura. Bueno, esa es la primera vez que hacemos el índice. Tendremos que irlo ajustando. El índice, vamos a ver, ahora mismo nos parece que ha funcionado bien después de dar unas cuantas vueltas. Tendremos que ver a ver cómo evoluciona en el futuro. También los índices hay que ir mirando un poquito cómo van, si hay que pegar algún ajuste, lo que sea. Pero bueno, es un punto de partida que nos tiene que ayudar como información complementaria. No es información que sustituya, sino complementaria a toda la que tenemos en el análisis que han presentado mis compañeras, tanto de datos generales como sectoriales. Al final esto es una información, además de que nos puede también ayudar a entender mejor dónde nos situamos y sobre todo hacia dónde vamos. Y en las conclusiones ni las voy a comentar porque ya sabemos lo que en este tiempo tampoco... 7 dimensiones, 72 puntos, en algunas dimensiones mejor, en otras peor, y algunas variables sociodemográficas que son capaces de discriminar. Y nada más. Muchas gracias. No sé si hay turno de preguntas. No, luego habrá. ¿O sí? ¿Eh? No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, apreciación al índice. Impresionante, ¿eh? Bueno, si alguien tiene interés en profundizar en el índice y todo esto, pues que me dé un toque. Ahí aparece mi correo y eso, o sea que...